Escuchas Pauta de Análisis. 8:41, ya está con nosotros Cristóbal Belolio, analista político académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos acompaña con la actualidad, el análisis, la mirada de los temas que están en la agenda. ¿Cómo está, Cristóbal? Qué gusto. Todo bien, gusto saludarlos, como siempre. Siempre. Oye, 100 días. Es decir, que estábamos los 100 días, pero entre medio aparece como este titular de los niños haitianos que es una conmoción enorme. No sé si oculta la evaluación de esos 100 días, el aterrizaje finalmente que ha ido teniendo el gobierno, o cómo se ha tratado de enmendar el error inicial del tema de seguridad, porque vemos a un ministro Arrau muy desplegado, sí. súper empoderado. Quizás haciéndole un poco la collera al ministro Quiroz, que también es el ministro más empoderado, ¿no? Sí, ayer participaba de un seminario donde además estaba Carla Rubilar y Carental de CADEM. La previa, nuestro telonero, no es verdad, la charla magistral fue de Victorio Cuervo. A propósito de... telonero, qué pato. Buen telonero te conseguiste. Oye, a propósito de lo que decía recién Mario Marcel sobre la mala cara que tiene la economía actualmente, ¿cierto? Lo que puede complicar también las aspiraciones de este gobierno de cumplir sus metas en materia económica, ¿cierto? Que ya va a terminar creciendo al 4%, todas esas cuestiones. O sea, ya lo ajustó el ministro Quiroz. Exacto. Así que me ponía a pensar la típica pregunta como ¿cómo definirías en una palabra los primeros 100 días, ¿cierto? Y no puedo elegir una porque yo creo que esto tiene dos formas de mirarlo como siempre, vaso medio vacío o vaso medio lleno, ¿cierto? Vaso medio vacío, yo creo que hay una cierta frustración de expectativas de la ciudadanía que depositó su confianza en un gobierno que supuestamente en materia económica y de seguridad, como decías tú, Claudia, iba a ser especialmente radical, ¿cierto? O sea, la mano se iba a notar al tiro. Y eficiente, o al menos efectista para que diera la sensación de que estaba tomando el toro por las astas. Y en seguridad ya sabemos que gran parte de estos primeros 100 días fueron perdidos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las percepciones ciudadanas. Y si bien es cierto que hoy día el ministro Arrau está corrigiendo ese error inicial, todavía me da la sensación de que la gente que abandonó a Kast, en el sentido que ya en las encuestas responde no apruebo antes que apruebo, no ha vuelto al redil. Es decir, lo que se perdió al principio no es tan fácil de recuperar. Y fíjate que ayer además Carental daba un dato que me parece súper interesante. Todos los gobiernos que han perdido aprobación y la desaprobación supera la aprobación, cuando se produce esa curva, ese momento en la curva en el cual la desaprobación supera la aprobación, lo han logrado revertir el escenario para que la aprobación vuelva a superar la desaprobación. ¿Ni un gobierno? No hay vuelta atrás. No, o sea, una vez que la desaprobación te empieza a ganar, ya no hay vuelta atrás. A veces puede achicar la diferencia, ¿cierto? Pero es difícil dar vuelta el partido. Por eso me parece que es interesante que mirar muy de cerca cómo le va a Arrau, porque yo creo que depende mucho en parte de cómo le vaya a él. Y después esta economía, donde lo hemos dicho en este programa varias veces, a diferencia de seguridad, sí había un plan, te guste o no te guste, un plan que le está yendo bien desde el punto de vista legislativo, sí, sigue avanzando. Un plan que parece que desde el punto de vista del diagnóstico, a lo menos, es bastante compartido, más allá de las compensaciones, ¿cierto? El problema fiscal, que también lo hemos conversado. Pero yo creo que la población percibe, por efecto del bencinazo principalmente, que el costo de la vida se encarece para ella y por lo tanto que tú le digas que de aquí a 3 o 4 años esta cuestión va a andar mejor no es razón para poner pulgar para arriba, sino por el contrario. Y ahora, hoy día las bencinas bajan 100, por ejemplo. No sé si eso va a provocar que revierta algo. Claro, pero en principio uno puede decir que los 100 días no eran, yo creo que como él los soñó, como el presidente lo soñó, como los partidarios del presidente lo soñaron. Tiene, por supuesto, su 30 y tanto % fiel, pero no es menor haber perdido 20 puntos de aprobación en apenas 100 días. Luna de miel claramente no hubo. Entonces, viendo el vaso medio vacío, yo creo que la palabra es hay una frustración o desilusión. Cambian las condiciones, ¿no? El ser gobierno es el mundial, ¿o no? Sí. Lo otro es la clasificatoria nomás. Claro, es distinto lo que tú esperas, ¿no? A cuando te toca el mundial. Pero es interesante en ese sentido, Cristóbal Belolio, Pirinchon Navarrete lo ha dicho en un par de entrevistas que ha dado, y es como que también aquí se vuelve a acrecentar como una suerte de reflejo de lo que fue también la generación del Frente Amplio cuando llega, como señalando los de antes no tenían ni idea cómo se hacía, sí. Nosotros sí que lo vamos a hacer distinto, sí. Nosotros, o sea, como una cierta soberbia. Y Pirincho lo dice, bueno, aquí también pasó un poco con esta nueva generación, a diferencia de la centro derecha, que la complejidad de gobernar como que no estaba en la retina y que es con guitarra distinto. Pero dos cosas, el tema de la economía,
para este gobierno va a ser de largo alcance, de plazo largo. O sea, ya el Banco Central nos dijo ayer, este 2026 no viene bien, viene mal. Sí. Por lo tanto, hay que salir a explicar eso. Y hay que salir a explicar. Y por otra parte, lo de seguridad puede ser quizás la carta, el joker más rápido. Sí. Pero ojo, hasta hoy día, yo estaba viendo la prensa esta mañana y los titulares son hombre aquí de Villado, en Puenteado, o sea, también. sigue habiendo esto. Entonces, complejo eso, ¿no? Yo creo que por ese lado es complejo. Ahora, hay una cuestión que juega a favor de este gobierno, que es que la agenda, tanto política, la agenda política coincide con las prioridades ciudadanas. Es decir, este gobierno está pensando en economía y en orden público y la gente cree que esas son las cuestiones más relevantes. Es decir, estamos alineados. A Boric le pasó que apenas asumió una generación que hablaba de derechos sociales y feminismo, tuvo que gobernar un país donde lo más importante era crecimiento y seguridad. Sí, ¿cierto? Claro, su deseo no empalmaba con lo de correcto. La gente. Aquí sí. Y aquí además, me voy a enganchar de la reformulación del concepto de batalla cultural por el ministro Quirós, que probablemente no sea el intelectual que todos estábamos esperando, pero se reapropia de esta idea del cambio cultural, ya no para hablar de la moral sexual, sino para decir, bueno, si usted debe algo, páguelo. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Porque estaba mirando con mucha atención cómo la gran mayoría de los chilenos suscribe, o al menos apoya que a la gente que gana más de 3 palos, la tesorería les pegue un zarpazo a sus fondos si es que deben el CAE. Porque esto me parece interesante, sumado a lo que hablábamos hace una semana sobre la encuesta CEP. Porque el ánimo de la gente está hoy día, creo, en esta idea de ordenar la casa. De que se acabó la tontera. Bueno, el registro vándalo también gusta mucho a la gente. Gusta mucho a la gente. Entonces, el gobierno navega con viento a favor. Y navegar con viento a favor es relevante porque te compra tiempo, por decirlo de alguna manera. Te compra tiempo para que en materia de seguridad se comiencen a ver resultados. Te compra tiempo para que en materia de economía se empiecen a ver resultados. Y si bien es cierto, hay todavía un porcentaje importante de gente que le quitó el apoyo a Kast y que está a la guaite para ver esos resultados. En la medida de que el gobierno siga navegando con viento a favor, yo creo que tiene cierto margen de maniobra. Y ahí esta idea de la responsabilidad o el carácter puede, en el fondo, abonar capital para el futuro. A Rau, al ministro de Seguridad, le queda una tarea ahí y no sé cómo se lee lo que está... Antes de ayer me daba cuenta... Era muy, muy tarde y él estaba en una fiscalización, en la noche. Ya fueron a toda esta la pequeña Caracas y todo eso. Era súper tarde. Súper tarde, ¿ya? Pero, y al día siguiente, en la mañana, antes de las 7, estaba en Plaza Baquedano con un piquete carabinero y estaban diciendo otro partido. Exactamente, así como un Freddy Turbina. ¿Qué es lo que la gente quería ver? Y por ese lado está cumpliendo a lo mejor, o está tratando de dejar esa imagen, construir esa imagen. Bueno, todos pensábamos que apenas el presidente asumiera, en vez de irse a Cerro Castillo a tomarse un pisco sour con los dignatarios internacionales, se iba a poner un chaleco antibala, ¿cierto? Bueno, Evelyn Matei tenía esa promesa cuando era candidata. Exacto. Efectivamente, esta cuestión ha sido menos aparatosa de lo que se pensaba. Y yo creo que Arrau entiende eso, ¿cierto? Y se dedica justo a conectar con esa necesidad ciudadana de que la gente diga, hay alguien que está a cargo aquí. Tenemos nuestro Batman. Claro, nuestro Harvey Dent en este caso, ¿cierto? Ahora, porque recordemos que este gobierno gana diciendo, oye, le entregamos el gobierno a unos cabros chicos antes y mira lo que hicieron, ¿cierto? Salvo don Mario que estaba ahí supervisando a los cabros. Esa era como la sensación. Esa era la sensación, ¿cierto? Pero efectivamente, como también dices tú, Claudia, una vez que llegan los adultos supuestamente muy encorbatados, con la camisa adentro, pero bueno, ¿dónde está la diferencia real, cierto? Y yo creo que esa es la cuestión en la cual el gobierno de Kast va a tener que empezar a trabajar en estos días, en proyectar esa sensación. El presidente trata, además como tiene tiempos analógicos, también lo conversamos acá, como decir calma y tiza, como dirían los entrenadores, ¿cierto? No hay que acelerarse, estamos jugando el minuto 5 del partido, tranquilidad, ¿cierto? Pero quizás la gente... Todo va a estar bien. Lo que pasa es que cuando tú inyectaste la dosis de emergencia económica y de seguridad, claro, después no le puedes pedir calma, porque, y de hecho estoy mirando un estudio del que se ha hablado poco, que es una encuesta que hizo el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Portales junto con Feedback. Y habla de clima social. Entonces, que esto es importante, porque ayer escuchaba a Cristian Valdivieso que hablaba de que, ojo, se está generando una emoción
como de tristeza, como de bajoneamiento con el tema de la economía. Hay un bajón. Sí. La encuesta CEP lo muestra como, y lo lee como una mala perspectiva económica, como la sensación de que están peor. Y esta encuesta de clima social también muestra, un 51% declara que la situación económica de su hogar está peor que hace 6 meses. El 69% dice que ha sido bastante o está muy afectado por el alza de precio. Entonces, ¿cómo se Sí. rema en un mar donde las emociones del clima social pueden cambiar muy rápidamente? Porque había mucha esperanza en ti. Y especialmente respecto de ese ciudadano que no está tan comprometido con ninguna de las dos causas. Claro, ese 40% que dice Juan Pablo Lavín. Exacto, porque hay un 30 que le va a decir a Kast que todo lo que hace es malo y hay un 30 que le va a decir que todo lo que hace es bueno. Claro. No, si lo de las bencinas había que hacerlo, porque ¿qué otra alternativa había? ¿Cierto? Hay gente que le va a perdonar todo y va a justificar todo porque siente que es lo que había que hacer, y gente que da lo mismo lo que haga, lo va a encontrar malo. Pero entre medio está ese 40% al cual tú te refieres, que gran parte de ese porcentaje votó por Kast en la segunda vuelta. Es un voto de Matei y Parisi que votó por Kast en segunda vuelta, y que una vez que ya ganó dice, ya bueno, incluso el que no votó por él, y ya que ganó dice, bueno, pero ahora que le vaya bien, po. Claro, no hay que ser tan mala onda como para que si no votaste por él que le vaya mal. Y en una de esas me equivoqué yo, y sabéis que si le va bien, nos va bien a todos. Claro. Sabéis que efectivamente, qué bueno que no haya portonazo, qué bueno que no haya encerrona en la autopista, qué bueno que la economía crezca, qué bueno que chipee para acá, ¿cierto? Si va a haber una reforma que, ya beneficiará a los empresarios, pero me baja los medicamentos, me baja los remedios. Estoy pensando en el ciudadano común y corriente que dice, bueno, ¿cómo voy yo en la parada? ¿Cierto? Ese en un minuto dijo, ya sabéis qué, ya, mira, Kast no es santo de mi devoción, no es la figura más carismática. De hecho, va un poco a contrapelo con los cambios culturales de la sociedad chilena, en el sentido de que... ¿No se ha metido tanto en eso todavía? No, pero por eso digo que esta reformulación del cambio cultural me parece que es interesante, porque no tiene que ver con el poto, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con otra cuestión que me parece que es más inteligente en el fondo, que esta idea de quiere ser un ciudadano, ¿cierto?, que reclama por todo, bueno, parte por cumplir con tus deberes, ¿cierto? Eso me parece que es interesante. Por eso el registro de incivilidad le va mejor que mañana, no sé, mandar un proyecto para retrotraer el aborto en 3 causales. Su batalla cultural va por lo primero, no por lo segundo, creo. Entonces, por eso me parece interesante ver cómo sigue avanzando en esa línea, haciendo que ese porcentaje importante de la población diga, en eso estamos de acuerdo, pero ya, pero ¿cuándo cae para acá? Claro, la columna es el modelo, no es la agenda valórica. Correcto. Muy bien, Cristóbal Belolio, te agradecemos habernos traído tus opiniones, como siempre, muy interesantes acá a los Estudios de Pauta.